Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Aquí les traigo un nuevo capítulo de este fanfic, espero y sea de su agrado. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku y Toga se enamoraban? O, The Blood That Binds. O su traducción al español, La sangre que une. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Matt Stark, 66. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 18. La desaparición del villano. Muchas gracias por venir con tan poca antelación, Bakugou-san. Por mucho que me duela admitirlo, simplemente no tenemos los recursos en este momento para cuidar a Midoriya-san de la manera que se merece. El detective Naomasa Tsukauchi estaba haciendo una reverencia en un ángulo de 90 grados y hablando con tanta seriedad que hizo que Mitsuki Bakugou se sintiera incómodo. Nunca había esperado ver a un hombre de la ley prácticamente humillarse a esa manera. No hay ningún problema, detective. Haría cualquier cosa por mi mejor amiga, respondió suavemente, haciendo todo lo posible por igualar el tono de voz de Naomasa. Ah, y lamento haber traído a mi hijo aquí. Nos sorprendiste en medio de una visita al centro comercial y no quería perder el tiempo llevándolo de regreso a casa. No te preocupes. Hay mucho espacio para ustedes dos. El mencionado Katsuki Bakugou estaba solo un par de pasos detrás de su madre. Tenía el ceño fruncido, pero tenía las manos detrás de la cabeza y miraba la pared, como si estudiara el trabajo de pintura, luciendo al mismo tiempo aburrido, desinteresado y enojado. TCH, podría haber regresado a casa caminando solo, murmuró en voz baja. El oído de Mitsuki, sin embargo, estaba muy en sintonía con la voz de su hijo, y fácilmente captó lo que decía. Hoy, sin embargo, no tenía tiempo ni paciencia para lidiar con su mezquindad y no quería montar una escena en la comisaría. Con su característico ceño fruncido, giró ligeramente el cuello para poder mirarlo con un ojo. Si no puedes preocuparte ni un poco por Inko, entonces será mejor que te vayas ahora, Katsuki. Esperaba algún tipo de advertencia proveniente de su madre, pero no con tanta energía como parecía. Se dio cuenta de que ella se estaba conteniendo. Duro. Ligeramente aturdido, todavía no podía evitar hablar. ¿Qué? ¡Qué estúpido! De Kizuku, corrigió rápidamente, sin querer divulgar el apodo peyorativo a su madre, sin importar si ella lo entendió o no, se perdió o lo que sea. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? En lugar del habitual ataque explosivo de ira con el que contaba en otra muestra de petulancia, su madre parecía a punto de llorar. Porque, él no podía decirlo, pero ella miró al suelo y, suspirando, lo saludó con la mano con desdén. Bien. Haz lo que quieras. Conoces la cocina, así que el almuerzo depende de ti. Ver a su madre al borde de las lágrimas fue demasiado incluso para el mocoso arrogante y ensimismado que se dijo a sí mismo desde muy joven que eventualmente destronaría a Olmig como el héroe profesional número 1. E incluso si no fue intencional, la mención de que él sabía cocinar le trajo recuerdos de cuando visitaba a menudo la casa de los Midoriya con sus padres cuando era un niño pequeño. Fue en una de esas visitas que Inko le había enseñado a Katsuki su increíble receta de katsudon, la misma que él todavía estaba preparando todos esos años después. Izuku, ese golpe bajo el día antes de los exámenes finales del primer semestre todavía le daba vueltas en la cabeza semanas después, y había amargado gran parte de sus vacaciones de principios de verano. El sabor amargo en su boca estaba tan presente como siempre, incluso si una pequeña parte de él reconocía que se lo merecía. Simplemente nunca esperó que el insignificante Izuku siguiera adelante y se vengara de él. Y por lo que me importa, tu novia de mierda también puede suicidarse. No te atrevas a decir nada parecido a eso nunca más. Un héroe nunca le diría eso a nadie.
Fóllame. El nuevo recuerdo obligó a Katsuki, por primera vez desde entonces, a tragarse su orgullo. Simplemente odiaba que fuera por culpa de Izuku una vez más. Pero nunca admitiría ante nadie que decidió quedarse con su madre porque ella estaría triste o que fue debido a que Izuku le había dado un gran golpe retórico y literal. ¿Cuál era una buena excusa, en caso de que alguien preguntara? Sus ojos brillaron cuando se le ocurrió una idea brillante. Por supuesto, la ausencia de Izuku lo convertía en un hijo terrible por preocupar a su madre. Izuku podría haberlo superado esa vez, pero Katsuki lo demostraría siendo el mejor niño y enorgulleciendo a su madre. Lógica defectuosa para cualquier otra persona, pero le sentaba muy bien a Katsuki. Además, no se fue porque hacerlo sería como obedecer a su madre, y Katsuki no tenía ganas de escuchar a la vieja bruja. Aún así, queriendo mantener una apariencia dura, no se disculpó ni habló. Metiendo las manos dentro de los bolsillos, también bajó la cabeza en señal de que la acompañaría. Mitsuki estaba legítimamente sorprendida, y aunque el mal genio de Katsuki estaba a la vista, su pequeño gesto trajo calidez a su pecho, haciendo que su corazón se acelerara. Cuando miró hacia atrás, Naomasa los estaba esperando con una sonrisa amable. Les hizo señas para que lo siguieran con un movimiento de cabeza. Madre e hijo acompañaron al detective por los concurridos pasillos del área principal del departamento, hasta llegar a una puerta cerrada que llevaba su nombre en una placa. Naomasa la abrió y los sollozos de Inko Midoriya se hicieron sentir. Mitsuki inmediatamente corrió al lado de su amiga, envolviendo a su llorosa mejor amiga en un cariñoso y cálido abrazo. Entrar a la habitación fue como si le hubieran arrojado un balde de agua helada sobre Katsuki. Siempre había sabido que Izuku heredó sus emociones desbordantes de Inko, pero él mismo nunca la había visto tan devastada. El Inko de sus recuerdos siempre fue amable y acogedor, ofreciéndole bonitas sonrisas y comida deliciosa. Encontrarla así, y todo por esa lamentable excusa de un hijo que había desaparecido, sacudió el corazón de Katsuki. Lo siguiente que supo fue que Katsuki tenía brazos extraños detrás de su espalda y algo suave abrazándolo por todos lados. Después de un momento desorientador, se dio cuenta de que Inko había venido a abrazarlo también y le agradecía suavemente por estar allí para ella. Por una fracción de segundo, fue como si volviera a tener 7 años, celebrando con la tía Inko el éxito en cortar cebollas sin ayuda. Sin siquiera pensarlo, sus brazos rodearon a Inko para devolverle el abrazo, ya sea que quisiera o no. Tosiendo con el puño cerrado para llamar su atención, Toshinori interrumpió brevemente su reunión. Recién regresado de la sala de descanso, sostenía un vaso de agua en sus manos y se lo ofrecía a Inko. Soltando a Katsuki, ella lo tomó con gusto y se lo bebió rápidamente, inclinándose luego ante Toshinori en agradecimiento. Tú debes ser Mitsuki Bakugou-san. Y apuesto que eres Katsuki Bakugou, dijo Toshinori, mirando fijamente a cada uno mientras mencionaba sus nombres. Ambos asintieron cortésmente. Es un placer conocerlos. También quiero agradecerles a ustedes dos por estar aquí para ayudar a Inko en su momento de necesidad. ¿Llamar a mi Inko por su nombre de pila? Pensó Mitsuki intrigada, aunque ahora no era el momento de burlarse de su amiga. En lugar de eso, se inclinó a modo de saludo y se aseguró de obligar a su hijo a bajar la cabeza al mismo tiempo. No lo menciones. Como le dije al detective, haremos todo lo posible por nuestra querida Inko. Katsuki simplemente refunfuñó en respuesta. Después de responder a su cortés reverencia con una propia, Toshinori miró con ternura a Inko. Le puso una mano sobre uno de los hombros y se lo apretó para tranquilizarla. Lo siento, pero ahora debo ir con el detective. Como sabes, soy un asistente cercano de Olmig Y. Ella lo silenció sacudiendo la cabeza y colocando una mano sobre la de él. No te preocupes, Toshinori. Sé que tienes un trabajo que hacer y me alegro de que estés aquí para ayudar a encontrar a mi Izuku. ¿Incluso Olmig está involucrado? ¿En qué diablos se metió Deku? Pensó un desconcertado Katsuki, ¿todavía se trata de esa chica? Te prometo que lo traeremos de vuelta, dijo Toshinori. Y yo te creo. Se sonrieron el uno al otro durante un largo momento, y solo el detective Tsukauchi, que había estado esperando a Toshinori todo este tiempo, de pie junto a la puerta de su oficina, rompió su hechizo. Yaji-san, por favor. Oh, claro. Vámonos, Tsukauchi-kun. Le sonrió a Inko una vez más y se despidió de la familia Bakugou mientras se iba. Con su ausencia, Inko dejó que su máscara de esperanza y buena voluntad se rompiera un poco, su expresión golpeada.
Mitsuki se apresuró a llegar al lado de su amiga para apoyarla y llevarla de regreso a su silla. Hacer que tu mamá se preocupe así significa que gano en ser un buen hijo, estúpido Deku, reflexionó Katsuki. Y, sin embargo, al ver a Inko en tal angustia, se sorprendió pensando. Será mejor que regreses de una pieza, o iré a buscarte y arrastraré tu trasero de regreso con la tía Inko yo mismo, imbécil inútil. ¿Quién carajo eres tú? Demandó Sameada, gritándole al hombre que acababa de atravesar las puertas principales e invadir el edificio, noqueando a Sakyou en el proceso. Soy Knuckleduster y me especializo en limpiar el piso con escoria como tú. Una vez realizada su audaz presentación, Knuckleduster no perdió el tiempo y atacó a King Shark con los puños en alto, y el criminal respondió de la misma manera gruñendo y corriendo para encontrarse con él a medio camino. Con una sonrisa arrogante, el vigilante esquivó fácilmente un golpe lento pero poderoso de Sameada al agacharse y dejarlo pasar, y le lanzó un gancho a la barbilla inexistente del villano. Momentáneamente aturdido, Sameada retrocedió un par de pasos con los ojos cerrados, dejándolo completamente abierto para una ráfaga de golpes que fueron entregados con una rapidez y precisión que traicionaban una disciplina que era poco probable que se encontrara en un vigilante normal. Pero después de una volea que habría dejado a cualquier otra persona normal inconsciente o al menos lisiada e incapaz de levantarse, Knuckleduster de repente saltó hacia atrás en lugar de intentar un remate, evitando por poco un mordisco mortal destinado a separar su cabeza del cuello. Debería haber pensado que serías mucho más duro que el otro, reflexionó Knuckleduster, levantando los puños una vez más para volver a la ofensiva. Lanzándose a la refriega, bloqueó fácilmente los lentos golpes de Sameada y, ahora consciente de los intentos de morder, los cebaba solo para responder de la misma manera con golpes dirigidos a la cara del hombre tiburón. Lenta pero seguramente estaba haciendo retroceder a Sameada. Cuando pensó que tenía la ventaja, Knuckleduster vio por el rabillo del ojo que una enorme viga de acero había sido lanzada en su dirección. Deteniendo su asalto, se agachó y se hizo a un lado, esquivando el objeto gigante que se empaló violentamente en una de las columnas que soportaban peso. Al mirar al recién llegado, vio a una mujer alta y corpulenta que llevaba gafas negras, corriendo en su dirección con una mano levantada y el haz temblando junto con sus movimientos. Así que tenía razón sobre el usuario del magnetismo, ¿eh? Analizó. Pero incluso en este breve momento de distracción, sus reflejos perfeccionados tras años de actuar como héroe profesional y más tarde como vigilante eran tan agudos como siempre. Se inclinó hacia atrás, como si bailara en un juego de limbo, para evitar otro mordisco de Sameada, quien pensó que ya le había caído encima. Aprovechando su nueva posición, colocó sus manos en el suelo para soportar el peso de su cuerpo mientras levantaba las piernas y pateaba a Sameada en la ingle, quien sintió mal el impacto y tropezó hacia atrás. Usando el impulso correspondiente como resorte de retroceso, las piernas de Knuckleduster formaron un círculo en el aire mientras volvían a bajar detrás de él y, como un gimnasta, giró una vez más antes de plantar firmemente sus pies en el suelo, poniendo una distancia saludable entre él y los villanos para reevaluar la situación. Sameada respiraba entrecortadamente y se masajeaba la ingle con una mano, teniendo varios moretones en toda su piel incluso si parecía sacudir el impacto de los golpes de Knuckleduster. Estuvo de guardia frente a Magne, quien había recuperado su imán y estaba arrodillada junto a Sakyou, vigilándolo. ¿Cómo es él? Preguntó Sameada sin quitar los ojos del vigilante. Haciendo una mueca, Magne se puso de pie al lado derecho de Sameada, agarrando dolorosamente su imán, con los nudillos blancos. Está inconsciente y se despertará con un dolor de cabeza tremendo, pero debería estar bien. Mirando enojada al vigilante, levantó la voz. ¿Quién diablos eres y por qué estás aquí? Como le dije a tu amigo, soy Knuckleduster, y estoy aquí para darte, escoria, las palizas que tanto mereces, anunció mientras sonreía ampliamente, su voz mostraba una alegría que normalmente no se esperaría en una pelea contra enemigos peligrosos. Criminales. Magne se burló y se rió, pero su ceño no se disipó. Eso es gracioso. ¿Y cómo supiste que estábamos aquí? Ella le señaló con el dedo. ¿Eres un héroe profesional o algo así? No, un héroe tardaría demasiado en llegar. Ustedes necesitan ser derrotados ahora. ¿Un vigilante, entonces? Adivinó mientras su dedo temblaba. Entonces eres solo un criminal moralista, ¿no? Estaba a punto de contestar cuando escuchó un ruido agudo, como si algo hubiera sido arrancado de una pared, proveniente de algún lugar detrás de él.
Giró en su lugar mientras saltaba hacia un lado, evitando por poco un extintor de incendios con el que Magne había intentado golpearlo discretamente. Ella hizo que el objeto se detuviera en el aire para luego devolvérselo, pero él se cubrió detrás de una columna y el extintor se estrelló limpiamente contra el concreto. Su válvula se partió por la mitad y un humo espeso comenzó a extenderse lentamente por el suelo. TCH, él es bueno, admitió de mala gana para sí misma. Rey, llamó, y Sameada la miró, arrastra de Butcher al garaje. Su cuerpo solo se interpondrá en el camino. Pero, ¿el hombre enmascarado? Yo me encargaré de él. Sameada gruñó, pero bajó la cabeza en señal de acuerdo. Recogió el cuerpo inconsciente de Sakyo al estilo nupcial y comenzó una caminata rápida hacia el garaje para dejarlo al lado de la camioneta, mientras Magne lanzaba al vigilante cualquier objeto metálico que pudiera ver para mantenerlo inmovilizado en su lugar, tratando de darle a Sameada suficiente tiempo. El hombre tiburón pasó por las escaleras en el momento exacto en que Himiko y Onoka llegaron a la planta baja. ¿Qué carajo está pasando?, preguntó Onoka mientras miraba la hinchada mejilla derecha de Sakyo. No hay tiempo para hablar, ve a ayudar a Magne. Hizo un gesto al azar hacia la entrada y reanudó su camino inicial. Corriendo al lado de Magne, Onoka y Himiko observaron cómo el vigilante saltaba de un refugio a otro, usando la fila de columnas como protección y sin tener problemas para acortar la distancia mientras esquivaba los proyectiles de Magne. ¿Quién carajo es él? Magne, ¿qué está pasando?, preguntaron simultáneamente. Magne se tomó un momento para respirar y estaba a punto de volverse hacia ellos y responder, pero vio por el rabillo del ojo algo que brillaba en el aire y rápidamente levantó su imán para interceptar un trozo de metal afilado que le habían arrojado. ¿Qué? Escaneando una de las columnas, observó como una de las manos del vigilante salía de detrás para agarrar otro objeto del suelo, acción que no había notado de antemano debido al humo del extintor. Entonces, no solo estaba usando los pilares como cobertura, sino que también recogía cosas para usarlas como armas mientras se movía. Y tuvo tiempo de apuntar y lanzármelo en una fracción de segundo, mientras yo estaba distraído. ¿Quién diablos es este tipo? Sacudiendo la cabeza para salir de su estupor, Magne se movió protectoramente para pararse frente a Himiko. No lo sé, chicas, pero no podemos dejar que se salga con la suya, habló, sin desviar la vista de donde se escondía el vigilante como precaución adicional. Sharon, conmigo. Himiko, ve a ayudar a Sameada a lidiar con Sakyo. Pase lo que pase, no quiero que te involucres. Onoka estuvo de acuerdo rápidamente, pero Himiko no aceptó nada de eso. Puedo protegerme. Himiko replicó enojada, pisoteando el suelo con un pie. Gáname algo de tiempo, Magne, pidió Onoka. Ya sin los guantes, Onoka se sacó huesos de las palmas de las manos. Claro, Sharon, respondió Magne, ignorando a Himiko. No finjas que no estoy aquí. Vigilando mientras los ojos rojos de Onoka brillaban en azul mientras activaba su peculiaridad, Magne usó su magnetismo para seguir arrojando a los pilares tantos escombros como pudo para que el vigilante no pudiera contrarrestar. Entre oleadas de ataque, ella respondió a Himiko. Tengo fe en tus habilidades, rubia, pero tu cabeza no está en el juego en este momento, y ese hombre no es alguien del que podamos deshacernos sin esfuerzo. Pero... Onoka le espetó a Himiko, su paciencia aún agotada por su conversación anterior. Solo escucha a alguien con más experiencia que tú por una vez en tu vida, Himiko. Himiko tuvo que morderse la lengua para no responder malas palabras groseras, pero se mantuvo callada y tranquila. Solo por Magne, se dijo mientras corría hacia el garaje. El asunto con Himiko se resolvió, y mientras Onoka hacía su magia, Magne se dirigió a su enemigo nuevamente para distraerlo, ya que necesitaba recuperar el aliento después de usar demasiado su don en un corto lapso de tiempo. ¿Cómo supo que estábamos aquí, señor vigilante? Knutleduster no respondió de inmediato, ya que sostenía un trozo de vidrio roto como espejo para determinar las posiciones de sus enemigos. El que tiene el imán y el otro que está haciendo algo con sus huesos están en el frente. El chico los abandonó y el tiburón no aparece por ninguna parte. Mientras exploraba el lugar con su espejo improvisado, notó un pequeño pero brillante punto rojo en una esquina donde el techo se unía a dos paredes. Era una cámara de seguridad minúscula, pero obvia, filmando todo. Su sonrisa creció. Espero que te lo estés pasando muy bien viendo esto, seas quien seas. Sé que estás ahí, imbécil. Magne insistió después de un rato.
Luego, le susurró discretamente a Onoka. ¿Cuánto falta, Caronte? No puedo apresurarme. Necesito un poco más de tiempo, respondió, mientras su remo de barquera aún estaba lejos de estar terminado. Esa cosa parece frágil, al menos mientras la moldea con sus manos, supuso Knuckleduster mientras observaba el reflejo. Y la otra dejó de usar su don. Probablemente se olvidó de hacerlo mientras hablaba conmigo. Con un plan formándose en su mente, se rió para mantener a los villanos concentrados en él, antes de finalmente responder. Todos ustedes son terribles para mantenerse en secreto. He estado vigilando este vecindario durante años, y ustedes armaron demasiado alboroto una vez que se mudaron allí. Un vehículo que entra y sale de un edificio abandonado atrae una gran atención. Mucha atención. Entonces, eso significa, comenzó Magne, palideciendo de repente. Y anoche regresaste con un pasajero adicional inconsciente. Entonces supe que tenía toda la información que necesitaba para saber que no podías ignorarte. Mierda, pronunciaron Magne y Onoka al unísono. No es que tuviera ninguna intención de dejarte ir en primer lugar. Hay que poner la basura en su lugar. ¿Y por qué esperaste tanto antes de atacarnos? Magne preguntó enojado, sintiendo que su frialdad se estaba agotando. Estudiando. Quería saber quién eres y cuáles son tus peculiaridades. Bastardo engreído, comentó Onoka con una sonrisa torcida. Luego, sin pronunciar una sola palabra más, Knuckleduster abandonó su cobertura y envió un gran trozo que se había desprendido de una columna anteriormente en Onoka. Magne no tuvo el reflejo de usar su don y colocar su imán en el camino, lo que obligó a Onoka a bloquear con su ar. Como aún no había terminado con sus atenciones, el impacto rompió su remo por la mitad. En respuesta, Magne lanzó la pata de un sillón al vigilante, quien lo evitó fácilmente lanzándose en busca de protección una vez más. ¿Puedes arreglarlo? Magne preguntó mientras tanto. Maldiciendo, Onoka descartó el lado romo de su remo y sujetó el extremo con una guadaña con ambas manos. A la mierda esto. Lo voy a cortar por la mitad. Ella miró a Magne y los dos asintieron antes de comenzar a correr hacia Knuckleduster, uno de cada lado para rodearlo. Es hora de montar un gran espectáculo. Odiaría decepcionar a mi audiencia, pensó divertido al notar su acercamiento. Esperando hasta que pudo escuchar sus pasos justo a su lado, abruptamente salió de detrás del pilar y arrojó a la cabeza de Caronte otro trozo del pilar. Al mismo tiempo, se lanzó hacia abajo, apuntando a las piernas de Caronte. Ella no fue lo suficientemente rápida para evitar ambos ataques y cayó cuando él le dio una patada en las espinillas. ¡Ay, hijo de puta! Gritó de dolor mientras caía al suelo. No tuvo la oportunidad de noquear a Charon ya que Magne descendía sobre él con su imán, sosteniéndolo con ambas manos como si empuñara un garrote. Bloqueó el ataque con ambas manos y empujó a Magne. Al ver movimiento en su visión periférica, saltó hacia atrás, evadiendo un golpe bajo de la guadaña de Caronte. Levantándose con cierta dificultad, Charon apartó un mechón de cabello teñido de negro de su rostro y Magne reajustó el imán en sus manos. La confrontación con los villanos duró 2 segundos, cuando Charon y Magne comenzaron a intercambiar golpes con Knuckleduster. Él hábilmente tejía y esquivaba entre ataques, ya sea parando o usando su fuerza física superior a su favor para obligar a sus oponentes a retroceder cada vez que tenían que protegerse usando sus armas como escudos, mientras sus puños conectaban violentamente con ellos. Desde el margen, Himiko observaba con una mezcla de preocupación y asombro. Después de alcanzar a Sameada, le pidió que se quedara en la puerta que conducía al pasillo e informara sobre lo que estaba pasando mientras él intentaba despertar a Sakyou. Vio como Magne y Onoka intentaban coordinarse, pero Himiko se dio cuenta de que nunca habían luchado junto a otra persona como una unidad. Una obviedad, ya que los villanos generalmente no tenían ese entrenamiento. Y a pesar de ser superado en número, el vigilante se defendía fácilmente con una sonrisa espeluznante en su rostro, como si estuviera pasando el mejor momento de su vida. Mezclando patadas, puñetazos y algún que otro cabezazo, logró mantener a los villanos a la defensiva. «Same-chan, ¿cuánto tiempo más?» Himiko preguntó sin mirarlo, retorciendo sus manos con ansiedad. No lo sé, respondió en voz baja, tocando a Sakyou en su mejilla ilesa para despertarlo del sueño reparador que se le impuso. Ellos realmente te necesitan. Por mucho que quisiera ayudar, Himiko tuvo que estar de acuerdo con Magne en que no estaba en condiciones de intervenir.
Ella solo se interpondría en su camino estando tan angustiada como estaba, incapaz de pensar con claridad después de confrontar a Izuku. Pero entonces escuchó un grito ahogado y se centró en Magne. La mujer había sido golpeada en el estómago y se arrodilló por el dolor. El vigilante estaba justo encima de ella y listo para asestarle un golpe que seguramente la dejaría inconsciente. Caronte se estaba recuperando de un golpe anterior que la golpeó en las costillas y no podría ayudar. Sin siquiera pensarlo, Himiko agarró un trozo afilado de plástico negro del suelo, restos de un televisor lanzado anteriormente por Magne, y se encontró corriendo hacia el vigilante, que estaba de espaldas a ella. Pero antes de que el cuchillo improvisado pudiera agarrarse, vio al hombre de repente agacharse y usar una mano en el suelo como pivote, moviéndose hacia atrás en un movimiento circular con las piernas, golpeándola limpiamente en el costado de las rodillas. Himiko tropezó con sus propios pies y cayó con fuerza, pero pudo usar sus brazos para romper lo peor de la caída, solo para que su espada se deslizara una vez que la soltó. Levantó la vista, desconcertada, y vio al hombre mirándola fijamente. No creas que me olvidé de ti, niña. Levantó un pie para pisotear con fuerza una de las manos extendidas de Himiko, pero ella se alejó de él antes de levantarse. Knuckleduster no perdió el ritmo y estaba justo encima de ella, tratando de golpearla, sin importarle el hecho de que claramente era menor de edad, y Himiko estaba haciendo todo lo posible para evitarlo todo. Años de haber recibido el mandato de sus padres de practicar ballet, junto con ser parte del equipo de gimnasia de su antigua escuela, habían hecho a Himiko ágil y flexible, siendo capaz la niña de girar y contorsionar su cuerpo para esquivar cualquier ataque entrante. Y a pesar de que odiaba cada segundo que la obligaban a realizar tales actividades, que tenían la intención de convertirla en una chica adecuada, Himiko nunca negaría que le otorgaron habilidades que eran extremadamente dignas de tener, dado que las experiencias pasadas eran la única razón por la que podía seguir el ritmo del vigilante. Aún así, él estaba acercándose a ella. Ni siquiera 15 segundos después de su combate, Knuckleduster comenzaba a no tener problemas para leer sus movimientos y predecir sus próximos pasos. Cuando tuvo que hacer un split para evitar un golpe cruzado que él había preparado, Knuckleduster sonrió por haber caído en su finta, y rápidamente ajustó su posición para patear uno de sus pies y derribarla. Himiko cayó al suelo una vez más, indefensa, y entonces entendió exactamente a qué se refería Magne cuando dijo antes que él no era un matón común y corriente. A diferencia de los otros imbéciles que la subestimaron y contra los que Himiko había luchado y ganado en el pasado, ella se dio cuenta de que él estaba muy por encima de su liga y la tomó como una amenaza en serio, razón por la cual nunca le dio un respiro. Levantó los brazos a la defensiva sobre su rostro y cerró los ojos una vez que su puño comenzó a bajar para golpearla, pero se salvó en el último segundo cuando Magne, recuperado, se abalanzó sobre él. Mantente alejado de ella. Magne luego miró fijamente a Himiko mientras intentaba sostener al vigilante. Sal de aquí. Gritó frenéticamente. Mientras los dos luchaban en el suelo, Magne intentó usar su don en lo que supuso que eran nudillos de acero, con el objetivo de romper los dedos de los vigilantes, pero no salió nada. Fibra de carbono, anunció Knuckleduster mientras su puño golpeaba el costado de la cabeza de Magne, tirándole las gafas. Ella se cayó, pero rápidamente se levantó. Ligeramente aturdida, ahora retrocedió para controlar su imán y dejó que luchara, tratando de derribar a Knuckleduster. Sharon también se puso de pie otra vez y se balanceó con abandono, y se reanudó la lucha anterior. Himiko se puso de rodillas y comenzó a gatear lejos de la escena. Se movió hasta que su espalda chocó contra algo. Al levantar la vista, vio a Sameada, sonriéndole. Lo hiciste bien, Toga. Ahora deja que nosotros, los adultos, nos encarguemos de esto. Pero, lo intentó. No te preocupes. Sakyou todavía necesita tu atención. Himiko asintió y, jadeando, regresó al garaje para observar al villano desmayado. La sonrisa amistosa de Sameada se transformó en un ceño fruncido alimentado por ira, y se lanzó a la pelea. Fue recibido por un trozo del poste de metal usado anteriormente por el vigilante en el estómago, pero lo agarró con ambas manos y lo mantuvo en su lugar, obligando a Knuckleduster a soltarse para sujetar las muñecas de Sharon y evitar que le cortaran la cabeza. Apagado. Lanzando el poste a un lado, Sameada preparó un gancho, pero Knuckleduster forzó a Sharon frente a él, usándola como escudo. Sameada suavizó el golpe tanto como pudo, pero aún lo sentía reverberando en su columna. Maldita sea, Sameada.
Lo siento. Knuckleduster pateó a Charon en el estómago, haciéndola caer hacia Sameada, quien la sostuvo en sus brazos. Mientras avanzaba para atacarlos, Magne detuvo su intento con su imán, haciéndolo usar un hombro para bloquearlo. Mientras tanto, Izuku todavía estaba atado a su silla y solo medio consciente de lo que estaba pasando. Por los sonidos de la pelea y la forma en que el villano que había tratado su mano había salido de la habitación, era obvio que los habían encontrado. Aunque aún no podía determinar si era un héroe profesional, ya que los pocos vislumbres que logró de la batalla que se desarrollaba en el vestíbulo de entrada no eran muy claros desde dónde estaba parado, o mejor dicho, sentado. Y, sin embargo, Izuku reconoció que aquella era una oportunidad de oro para huir. ¿Pero cómo? Solo una mano estaba libre y estaba herida, por lo que no podía utilizarla exactamente para desatar los nudos apretados que atrapaban sus otras extremidades sin correr el riesgo de que la herida se abriera nuevamente, provocando una muerte lenta. Mientras intentaba pensar en una solución, rápidamente se le presentó una, mientras sus ojos se fijaban en el cuchillo desechado que Himiko empuñaba antes. El único problema fue que se alejó patinando de él, hasta el punto de que no pudo alcanzarlo, ¿o sí? Obligando a la silla a moverse por pura fuerza, mientras giraba su cuerpo, Izuku se arrastró lentamente hacia el arma. Sin embargo, un tirón de más y se encontró cayendo hacia un lado. ¡Oh! El impacto dolió mucho, siendo especialmente duro en su hombro izquierdo, pero una vez que el polvo se asentó, Izuku abrió los ojos para ver su billete de salida de ese lugar al alcance de su mano libre. Agarrándolo, no perdió tiempo en cortar las cuerdas restantes. Los villanos, obviamente, no sabían que su cautivo había adquirido los medios para liberarse, demasiado preocupados por una distracción que resultó ser mucho más problemática de lo que todos juntos hubieran esperado. Todavía no habían logrado ni un solo golpe decisivo contra el hombre. Aún así, con Sameada nuevamente en el meollo de las cosas, comenzaban a ponerse a la ofensiva la mayoría de las veces. Mientras Knuckleduster evadía otro mordisco de Sameada, Charon cortó con fuerza suficiente para cortar una de las columnas por la mitad y, sin embargo, el vigilante ya se había apartado del camino. Magne aprovechó esta oportunidad para golpearlo en un omóplato con su imán, pero lo evitó cambiando de dirección en el último segundo. El fuerte impacto del imán en la columna cortada, seguido de un fuerte golpe a dos manos de Sameada, que se produjo después de fallar al vigilante por un pequeño margen, lo desalojó de su base. El pilar se desplomó por su propio peso, y toda la estructura tembló levemente por haber perdido uno de sus soportes. Sameada, ¿estás loco? Onoka lo reprendió y le dio una palmada en el hombro. ¿Quieres dejar caer esta mierda sobre nuestras propias cabezas? Tú fuiste quien cortó esa cosa en primer lugar. Respondió con un dedo en su cara. Idiotas. Aún no estamos a salvo. Magne gritó mientras intentaba advertirles, pero ya era demasiado tarde. Mientras los villanos desperdiciaban su creciente impulso en la pelea para discutir, Knuckleduster abusó y estaba justo frente a ellos, y le dio un codazo a Sameada en la nariz al mismo tiempo que lanzaba un gancho a la barbilla de Charon. Esquivando solo por puro instinto, Charon intentó darle un rodillazo al vigilante en su estómago, pero ya estaba fuera de su alcance, cuando Magne llegó para sujetarlo, tratando de igualar las probabilidades. Desorientado, Sameada comenzó a balancearse salvajemente con los brazos abiertos, obligando a Charon a soltar su arma mientras se agachaba debajo de un puñetazo cruzado sin rumbo que golpeó una columna diferente, la fuerza detrás de él formó una grieta en ella. Sabiendo que si lo dejaban solo, Sameada funcionaría como una bola de demolición, corrió hacia él, zigzagueando entre los golpes, y se subió a sus hombros, sujetándolo colocándole las manos sobre los ojos y usando sus piernas como ancla. Sus axilas para interrumpir sus movimientos. Tienes que parar, Rey. Por mí, Onoka. Ella llamó, tratando de calmarlo. En solo unos segundos, la táctica de Onoka había demostrado ser efectiva, ya que Sameada dejó de moverse a ciegas. Su nariz, como ocurre con la mayoría de los tiburones, uno de sus principales órganos sensoriales, todavía dolía muchísimo y no funcionaba como debería, pero la calmante oscuridad proporcionada por las manos de Onoka actuando como vendas en los ojos, junto con sus palabras alentadoras, lo habían atravesado. Caronte se apartó de él y se sacudió el polvo. ¿Te sientes mejor? Sí, gracias, dijo Sameada, respirando pesadamente y tocándose la nariz. Mirar a Magne y verla haciendo todo lo posible por sostener al vigilante solo, hizo que la sangre de Charon volviera a la temperatura de ebullición.
Terminemos con esto, Rey, dijo con voz fría. Recuperándose de su distracción, Sameada y Charon corrieron hacia Knuckleduster al mismo tiempo. El vigilante no quería admitirlo, pero la prolongada pelea comenzaba a dejarlo sin aliento y, como resultado, sus reflejos se estaban desacelerando. Sus enemigos ahora tenían ventaja. No ayudó que su batalla hubiera perturbado el humo del extintor destruido. Si antes el espeso gas blanco se restringía al suelo, ahora el aire estaba cubierto de él, como la niebla después de la lluvia, empeorando considerablemente la visibilidad. Y para empeorar las cosas, el pilar destruido había añadido una nube de polvo a la mezcla. Después de otro minuto de esquivas y golpes intercambiados, una rápida secuencia de golpes de Sameada, combinados con una ráfaga de golpes de la guadaña de Charon y el uso incesante de su imán por parte de Magne, y Knuckleduster estaba sobre su pie trasero. La combinación de ataques finalmente había logrado que tropezara con algo en el suelo, que no podía ver debido al smog que lo había ayudado previamente. Ahora estás acabado, idiota, pensó Magne triunfalmente, mientras chasqueaba los dedos de manera extravagante, lanzando su imán directamente a la cabeza de Knuckleduster, tan rápido que sin duda le aplastaría el cráneo. A pesar de todo, el vigilante vio venir el ataque, pero su incómoda posición no le permitió esquivarlo a tiempo. Levantó los antebrazos, plenamente consciente de que la colisión probablemente rompería uno o ambos, pero aún podía luchar solo con sus piernas si fuera necesario. Pero nunca llegó. Magne observó cómo ella de repente perdió el control sobre su imán. Sin nadie guiándolo, perdió velocidad, la resistencia del aire también se aseguró de cambiar su trayectoria, lo suficiente para que no alcanzara la cabeza de Knuckleduster por unos centímetros. Se estrelló sin fuerzas contra la pared detrás de él. ¿Qué carajo?, exclamó Magne, mientras intentaba levantar su imán con ambas manos y aún así no respondía. Era como si su peculiaridad hubiera dejado de funcionar de la nada. ¿Qué pasa? Onoka intentó preguntar, pero su boca fue cubierta por cinta adhesiva. Poco después le ataron las muñecas con más cinta adhesiva y se desplomó en el suelo, luchando por liberarse. Sí. Sameada tampoco tuvo tiempo de reaccionar antes de que otro trozo de cinta se enganchara en sus tobillos y lo tirara hacia atrás, haciéndolo caer como un saco de cemento al suelo, con la nariz primero. Magne, cuidado, advirtió Himiko en voz alta, mirando boquiabierta la pelea desde el garaje. Aún demasiado asombrado, Magne apenas tuvo suficientes reflejos para levantar un brazo y bloquear el codo dirigido a su sien. Retrocediendo a trompicones, revisó a sus aliados inmovilizados en el suelo, luego miró al nuevo intruso, esperando a que el humo se disipara un poco para poder ver bien. Otro vagabundo. Ella exclamó. Su ropa era negra y básica, y su cabello era una masa descuidada de zarcillos en su cabeza, mechones erizados como si fueran serpientes de medusa. Sus ojos brillaban de color rojo más allá de sus extrañas gafas amarillas, y se quitó un extraño pañuelo de la boca antes de responder en un tono cansado. Para ti será. 20 minutos antes. ¿Algo nuevo de Eraseread, Tsukauchi-kun?, preguntó Toshinori Yaji, sin mover los ojos de la pantalla de su computadora portátil. Se había mantenido en contacto con miembros de su agencia, tratando de enterarse de cualquier noticia sobre un adolescente de cabello verde desaparecido. Naomasa miró con simpatía a su amigo. Todavía no, Toshinori. Sé que estás ansioso, diablos, todos lo estamos, pero no tiene sentido presionar a la gente de esa manera. Hablé con él hace menos de 15 minutos. ¿Y qué pasa con las personas que arrestamos en el almacén? ¿Seguramente dijeron algo útil? Sabes tan bien como yo que simplemente eran unos matones prescindibles, Toshinori. Sus interrogatorios no ayudaron en lo más mínimo. Esto no es bueno. No puedo fallarle al joven Midoriya otra vez. Y no lo harás. Pero alterarte no te llevará a ninguna parte. Como si aceptara el punto, Toshinori suspiró y se dejó caer en su silla. Se frotó la cara con frustración. Si tan solo no tuviera esta discapacidad, dijo mientras colocaba una mano sobre sus viejas heridas, podría estar ahí afuera ahora mismo, buscándolo. Suspirando también, Naomasa guardó silencio. No había nada más que pudiera decirle a Toshinori ahora sin entrar en territorio de mentira en toda regla. La verdad del asunto era que la mayor parte del día había pasado sin señales del paradero de Izuku. Levantándose de su asiento para estirarse, Naomasa miró hacia su amigo. Voy a ir a tomar un café. ¿Quieres algo?
Una muda sacudida de su cabeza fue la única respuesta de Toshinori. Caminando alrededor de la mesa ovalada de la sala de reuniones del departamento, Naomasa se acercaba a la puerta cuando Nishida, de pie cerca mientras jugaba con una computadora, saludó con la mano para llamar su atención. Detective, señor. Finalmente pudimos determinar la ruta de la camioneta. Deteniéndose patinando, Naomasa estaba justo a su lado, mirando ansiosamente la pantalla del policía. ¿Y? Las cámaras de seguridad de la carretera pierden la pista del vehículo en el cruce de camino al centro de Tokio, pero el giro que hacen les lleva directamente a Naruata. Estas son noticias increíbles, Nishida. Sigue así y ve si tu equipo puede determinar algo más. Dijo Naomasa mientras le daba una palmada en la espalda al oficial. Como si fuera una señal, Ayashi Niijima irrumpió por la puerta de la sala de reuniones, pareciendo demasiado emocionada. Tengo información muy prometedora. Exclamó en voz alta, lo que provocó que todos los que estaban a una distancia auditiva dejaran lo que estaban haciendo para observar al detective. ¿Qué pasó, Ayashi? ¿Recuerdas esos discos duros que recuperamos del laboratorio subterráneo? Por supuesto, pero ¿qué pasa con ellos? Los ojos de Naomasa se abrieron como platos. ¿Quieres decir que Nakamura encontró algo? Pudo recuperar una lista de direcciones de uno de ellos. Increíble. Pronunció Naomasa, compartiendo ya el entusiasmo de sus colegas. Nishida acaba de decirme que su vehículo fue visto en el camino a Naruata. Entonces, ¿están ahí? Muy por delante de ti, afirmó Ayashi, quien ya estaba junto a la pizarra blanca para anotar las direcciones en cuestión. Como puedes ver, estos dos están en Naruata. Exclamó mientras señalaba los escritos. El ambiente en la sala mejoró notablemente, ya que los esfuerzos de los oficiales parecían finalmente dar sus frutos. Yaji-san. Creo que ahora puedes advertir a Olmig que, Naomasa habló mientras se volvía hacia Toshinori, pero el hombre no estaba por ningún lado. Las únicas señales de que había estado allí eran la computadora portátil que aún estaba sobre la mesa y la corbata que quedó sobre el riel superior de la silla. Sonriendo, Naomasa tomó su teléfono y envió por correo electrónico la nueva información a Eraseread. Corriendo hacia su asiento para tomar su abrigo y su sombrero de fieltro, habló junto a Nishida. Ayashi y yo nos vamos. Mántenos informados sobre cualquier otra información enviada por Nakamura. Señalando a Sansa, ordenó. Llame al departamento de policía de Naruata que está delante de nosotros para solicitar ayuda. Diles que estamos en camino y que los encontraremos allí. Los policías saludaron a Tsukauchi mientras reunía su equipo para irse. ¿Qué pasa con Yaji-san? ¿No debería ponerse en contacto con Olmig? Preguntó Ayashi mientras se ponía su propia gabardina y seguía a su compañero. Naomasa, sonriendo, no miró hacia atrás mientras respondía. No te preocupes. Olmig ya está en camino. ¿Y? ¿Han pasado más de 6 meses desde tu última visita y vienes aquí a interrogarnos? Preguntó Hiroota en tono molesto, mientras limpiaba un vaso. Sí. ¿No puedes manejar ni siquiera un simple y cortés hola, ¿cómo estás? Añadió Ichiro Ota, secando un plato con una servilleta de tela. Los dos hombres, gemelos, eran los propietarios de Hoppers Café, una cafetería para gatos ubicada en la mejor parte de Naruata. Conocido por estar diseñado pensando en clientes de todos los tamaños, en particular aquellos con peculiaridades mutantes, también llamó la atención por emplear a exdelincuentes, y los hermanos se enorgullecían de haber ayudado a su, a veces contundente, rehabilitación en la sociedad. A pesar de estos hechos, o gracias a ellos, los gatos que deambulaban libremente por la tienda ciertamente ayudaron, tuvieron un negocio bastante exitoso. Shota Izawa rara vez tenía tiempo suficiente para visitar, ya que su apretada agenda como profesor en la UA le impedía patrullar Naruata como solía hacerlo. Sería repugnante admitirlo, pero disfrutaba de la compañía de Ota. Además, hacían un café excelente y Shota tenía su propio asiento especial, justo al lado de la salida trasera de la cafetería, lo que significaba que podía entrar y salir discretamente. Aún así, gimió mientras terminaba su taza. No te estoy interrogando. Estoy buscando a un niño desaparecido, así que no puedo perder el tiempo poniéndome al día. ¿Y por qué diablos estaríamos al tanto? No hemos tratado con nada peligroso desde que abrimos esta tienda, y tú lo sabes, señaló Hiro. Aún así, una cafetería, llena de una variedad de clientes que van y vienen todos los días, es uno de los mejores lugares para recopilar información.
Estoy seguro de que ustedes dos deben haber oído hablar de algo. Los hermanos se quedaron pensativos un instante, luego se miraron fijamente y asintieron al mismo tiempo. Se sentaron en el lado opuesto de la mesa de Shota y se inclinaron para susurrar, para evitar que alguien más escuchara una palabra. Tienes razón en que tenemos algo picante en nuestras manos, confió Ichiro. ¿Conoces a ese tipo con antenas de babosa en ese rincón? Shota pensó en corregirlo diciéndole que las babosas no tienen antenas, pero decidió que era más productivo simplemente seguirlas. Moviendo su cabeza lentamente para no llamar la atención, sus ojos fueron atraídos hacia la dirección que Ichiro señalaba con su pulgar. Se podía ver a un hombre con los ojos en la punta de los tallos, como una babosa o un caracol, vestido con uniforme de mayordomo y hablando animadamente con el chef, un hombre con apariencia de calamar. ¿Qué hay de él?, preguntó Shota, sus ojos volvieron a estudiar la expresión de Ichiro. Ese es Namekuji. Lo atrapamos hace un par de semanas tratando de asaltar a uno de nuestros clientes. Logramos enderezarlo y ha sido un excelente empleado desde entonces. Y eso es relevante porque vive en un vecindario difícil. Hiro y yo estamos tratando de encontrarle un lugar más seguro, pero mientras tanto todavía duerme allí. Será mejor que esto sea bueno. ¿Y? Shota incitó. Mira, Eraser, no quiero que tenga un objetivo en la espalda. Estoy aquí precisamente para atrapar a cualquier criminal, Ichiro. Tu empleado no tiene nada de qué preocuparse. Ichiro respiró profundamente para calmarse. Entonces, comenzó, nos dijo hace algún tiempo que vio algunos individuos extraños. Nos pusimos a investigar su descripción de ellos, y dedujimos que vio a los villanos Magne y a la señora Sharon, concluyó Hiro, no a los matones comunes y corrientes que esperas por estos lugares, sino a personas realmente peligrosas. Dado lo que me dijo la policía, solo pueden ser ellos, habló Shota en voz alta, llegando a una conclusión él mismo. De todos los criminales pequeños y grandes que sabemos que todavía existen, ninguno de ellos iría hasta Musutafu para secuestrar a algún niño al azar. Si hay alguien a quien estás buscando, Eraser, tiene que ser así. Sean ellos, dijo Hiro. Correcto. ¿Pero por qué no acudiste a las autoridades con esa información? Sabes que no podemos confiar en nadie más que en ti, Eraser, razonó Ichiro. Sí, incluso después de todo ese incidente en el que un grupo de héroes importantes como Ingen y Un y el Gesot vinieron aquí, Naruata todavía carece de la protección adecuada, finalizó Hiro. Shota se rascó la cabeza con frustración y no pudo estar en desacuerdo con su lógica. Es justo. ¿Y tu amigo descubrió su escondite? Los gemelos sacudieron la cabeza al unísono. No. Tenían muy malas vibraciones de ellos, así que mantuvo la distancia, explicó Ichiro. TCH, no hubo tanta suerte, ¿eh? Por otra parte, es inteligente al no involucrarse. A diferencia de cierta persona que siempre hizo todo lo posible para que lo mataran, dijo Shota mientras sonreía debajo de su bufanda. El recuerdo de un joven con pelo corto y un sentido de autoconservación aún más corto, deslizándose por el cielo mientras llevaba una ridícula chaqueta Olmig, destelló en su mente. El comentario casual también iluminó los recuerdos de los hermanos Ota. Oh, sí. El Kruger se habría metido en problemas si hubiera perseguido a esos villanos al 100%. Dijo Ichiro emocionado. Idiota. Ahora es el Crawler. ¿Olvidaste que cambió su nombre? Hiro reprendió. ¿Soy el idiota? Ni siquiera puedes recordar su verdadero nombre. ¿Qué? ¿Crees que un nombre estúpido como Kruger volaría en Estados Unidos? Porque Crawler suena mucho mejor. A medida que la discusión se acaloró, Shota puso los ojos en blanco y se levantó para irse, pero antes de que pudiera alejarse, su teléfono vibró. Al desbloquearlo, la notificación por correo electrónico llamó su atención, más aún cuando no había ningún mensaje del detective Tsukauchi, aparte de 2 direcciones. Cállate y dime si reconoces alguno de estos, dijo con fuerza, dirigiendo su teléfono a los gemelos que discutían. Se detuvieron momentáneamente para leer el mensaje. Ichiro fue el primero en hablar. Oh. Nuestro empleado vive justo al lado de la segunda dirección. Debe ser donde están escondidos esos tipos. Sí, sin mencionar que la primera dirección ya no existe. Fue uno de esos edificios destruidos mientras el Crawler peleaba con ese villano de plasma gigante, aclaró Hiro.
Ante eso, los gemelos volvieron a discutir acaloradamente el alias correcto, pero Shota ya los había ignorado y abandonado el café. Al insertar la dirección supuestamente correcta en el GPS de su teléfono inteligente, descubrió que estaba a menos de 10 cuadras de su posición actual. Habiendo memorizado la ruta, se guardó el teléfono en el bolsillo y, desenredando su bufanda, comenzó a correr hacia su objetivo, usando su tela cegadora y las farolas en su camino para ganar velocidad y facilitar los giros en las esquinas. En poco tiempo llegó a la calle correcta y, para su sorpresa, se oyeron ruidos de pelea. Acercándose a su destino con cuidado, espió desde la esquina de un edificio adyacente a la entrada del lugar donde se suponía que estaban los villanos. Aunque brumoso, como si alguien hubiera usado una máquina de humo, pudo ver a los dos villanos mencionados anteriormente, Magne y la señora Sharon, junto a un tercero, el hombre con una mutación de tiburón que supuso era el rey tiburón. Al menos según la carpeta que leyó, cortesía de Tsukauchi. ¿Pero contra quién estaban peleando? Es imposible que ese viejo siga por aquí, pensó exasperado, descubriendo para su disgusto que Knuckleduster fue el responsable de estrellarse contra la base de los villanos. Nunca supo, o al menos no quiso memorizar, el nombre del personaje vigilante de Iwao Guro, por supuesto, pero aún podía recordar la vez que el hombre quiso pelear con él, hace tantos años, cuando lo detuvieron. Solo por el Cruller y Crawler y ejemplo la intervención de Ski Crawler. Había tolerado la presencia del vigilante entonces y parecía que tendría que hacerlo de nuevo. Gimiendo con fuerza renovada, Shota envió un mensaje de texto rápido a Tsukauchi, compartiéndole su ubicación. Luego, se puso sus gafas amarillas antes de entrar a limpiar el desorden. Justo lo que necesitábamos, un maldito héroe profesional entre todas las cosas, pensó Magne, con un matiz de miedo invadiéndola. Si bien parecía un desastre en lo que respecta a su apariencia como vigilante, Magne pudo darse cuenta de un vistazo que Eraserhead no era un simple idiota y no había llegado ansioso por pelear. Su postura y la forma en que había intervenido tan limpiamente, neutralizando rápidamente a Onoka y Sameada antes de perseguirla, revelaban una delicadeza que solo se encuentra en profesionales que se toman su trabajo en serio. Entonces tú eres la razón por la cual Miron es inútil en este momento, ¿eh? Afirmó, plenamente consciente de que estaba enunciando una pregunta retórica. Eres más inteligente que la mayoría, respondió con indiferencia. Se puso la bufanda, haciendo que los villanos se retorcieran en el suelo. Solo entonces Magne se dio cuenta de que estaba sosteniendo la cinta de la bufanda con una mano. Así que si quiero liberarlos, tengo que hacer que él los suelte. Ella, sin embargo, no pudo poner su plan en práctica, ya que Knuckleduster estaba cargando contra ella de nuevo, sin molestarse en lo más mínimo en estar en el presencia de un héroe. No estás aquí para arrestarme, ¿verdad, héroe? Preguntó distraídamente mientras hablaba uno a uno con Magne. No fuerces tu suerte. Al considerar conveniente que el vigilante estuviera distrayendo a Magne por él, y concluyendo que la chica rubia que estaba en la parte de atrás estaba demasiado asombrada y demasiado lejos para ser una amenaza, Shota se giró para sacar completamente a la señora Sharon y al rey tiburón de la ecuación. Sin embargo, mientras hacía un nudo alrededor de los puños de Sameada, una advertencia de Knuckleduster llegó a sus oídos. Detrás de ti, Eraser. Apenas se había dado vuelta cuando vio unos dedos estirados acercándose a su cuello. Reaccionando rápidamente, Shota se apartó mientras activaba su don, evadiendo un golpe de un hombre rubio y evitando que sus dedos vibrantes lo cortaran. Después de despertarse y ver el rostro preocupado de Himiko, Sakyo no perdió el tiempo en salir del garaje, siguiendo los sonidos de la batalla. Finalmente consciente, aunque con la cabeza zumbando, cuando vio a sus aliados atrapados en el suelo y el héroe estaba de espaldas a él, no dudó. Knuckleduster intentó interponerse en el camino y golpeó su otra mejilla con un puñetazo una vez que el vigilante notó su acercamiento, pero Sakyo no le dio la satisfacción. El ataque de Knuckleduster fue lento y predecible esta vez, por lo que Sakyo no tuvo problemas para agacharse debajo de él y siguió corriendo. Y mientras Eraserhead esquivó su ataque, el héroe no se dio cuenta de que Sakyo en realidad no estaba tratando de decapitarlo. Cuando se activó Erasure y la peculiaridad de Sakyo dejó de funcionar, el villano ya había logrado su objetivo. Eraserhead sintió que la tela se aflojaba bajo sus dedos y registró con irritación que esta pelea estaba lejos de terminar. Intentó hacer un movimiento y contener a Sakyo, pero fue obligado a retroceder por una tabla de acero que aplastó por poco sus pies.
Mirando hacia un lado, vio la mano de Magne apuntándolo, pero ella se vio atraída nuevamente a su pelea con Knuckle Duster antes de que pudiera hacer algo más. Maldita sea. Magne está ocupada, pero sin Erasure que la detenga, ella es libre de distraerme cuando pueda. Detrás de Sakyou, el rey tiburón y la señora Sharon ya se estaban poniendo de pie, desenredándose de la tela que ahora estaba desatada. Gracias, Sakyou. Sameada dijo seriamente mientras chasqueaba los dedos y se frotaba la nariz dolorida. Te tomó bastante tiempo, agregó Onoka molesta. Un simple gracias sería suficiente, Caronte. Su intercambio fue interrumpido por Eraseread hablando en voz alta. Entonces, debes ser tú a quien llaman carnicero, ¿verdad? ¿Quieres saber cómo obtuve ese nombre? Preguntó Sakyou, lleno de sí mismo. Con esa peculiaridad, no hace falta ser un genio para descubrirlo. Hacerme un nombre no fue gran cosa. Te está distrayendo, idiota. Vino el aviso de Onoka. En un movimiento rápido, Eraseread había usado lo que quedaba de su tela vinculante para agarrar uno de los muslos de Sakyou con fuerza, tirando de él y obligando a Sakyou a arrodillarse. Cuando volvió en sí, el codo del héroe iba directamente a su nariz, el golpe no chocó solo debido a la rápida intervención de Sameada, quien usó su antebrazo para recibir el golpe por Sakyou. Caronte, después de haber recogido su guadaña del suelo, lo atacó a continuación, y Shota tuvo que retirarse mientras los villanos se reorganizaban. Pronto se encontró frente a frente con Knuckle Duster. Por un lado, 3 personas, 2 de ellas con peculiaridades anuladas, pero capaces de luchar muy bien, y el tercero con una mutación que lo hacía mucho, mucho más fuerte que la persona promedio, y contra la cual Erasure no haría mucho. Por el otro, una cabreada usuaria de magnetismo, haciendo malabarismos con piezas de metal como si fuera un payaso asesino en un circo de pesadilla. Estamos en una situación difícil, héroe, dijo Knuckle Duster alegremente, la sonrisa arrogante nunca abandonó sus labios. He estado en cosas peores, respondió Shota, sonriendo también. Me gusta cómo suena eso. ¿Tienes un plan en mente? Tu peculiaridad funcionaría bien contra esta. ¿Y los otros 3? Puedo manejarlos muy bien. Cambiar. Cambiar. En un abrir y cerrar de ojos, dieron un giro de 80 en el acto. Magne, para su consternación, observó cómo los objetos que iba a usar para vencer al héroe y al vigilante hasta la sumisión caían inútilmente una vez que la mirada de Medusa adornaba su figura. Y Sameada, que estaba pasando a la ofensiva, de repente se encontró una vez más con un puñado de dolor en la nariz. Shota estaba encima de Magne, la villana hacía todo lo posible por esquivar lo que podía, ya que sus movimientos eran tan irritantemente precisos como los del vigilante. Cuando Sharon vino a ayudarla, Knuckle Duster fue quien impidió que apuñalara al héroe por la espalda, tirando de ella por la cintura y arrojándola contra Sameada. Pensando que tenía una muerte libre, Sakyou golpeó sus manos con todas sus fuerzas en los omóplatos de Knuckle Duster. Los ruidos fuertes y crujientes y el dolor que vino después le dijeron que su peculiaridad había sido borrada y que se había roto o dislocado al menos 5 dedos. Tropezó hacia atrás, sosteniendo sus manos destrozadas cerca de su pecho en estado de shock. Una patada circular en el costado de la cabeza lo dejó inconsciente nuevamente. Uno menos de qué preocuparse, pensó Shota mientras volvía sus ojos brillantes hacia Caronte, que estaba a punto de abalanzarse sobre él. Su tela redirigió su guadaña hacia abajo, atravesó el suelo y se atascó. Incapaz de sacarlo, y con sus huesos firmemente adheridos al interior de su cuerpo e incapaces de usarlos como armas, ella gruñó, pero aún así corrió hacia él. El minuto siguiente fue un caos de gruñidos y gritos de dolor, en su mayoría de los villanos, mientras Eraseread y Knuckle Duster se turnaban para desgastarlos. El héroe usa su peculiaridad y la tela restante para cerrar la brecha y evitar cualquier asunto divertido, solo para que el vigilante venga en secuencia y patee, golpee, arrodille y code en alguna parte vulnerable del cuerpo. Mientras tanto, mientras la lucha continuaba con la inclusión de Eraseread, Izuku acababa de terminar de liberarse. Le costó mucho esfuerzo, ya que el cuchillo no había sido diseñado pensando en cortar cuerdas, pero lo logró. E incluso si la hoja se hubiera desafilado un poco, su extremo puntiagudo seguía siendo peligroso, por lo que Izuku la sostuvo como medida de precaución. Sintiéndose mareado después de haber perdido una cantidad no ignorable de sangre, Izuku salió del cautiverio a tropezones, usando las paredes como apoyo.
Después de sentir un escozor y una sensación de humedad en la palma de su mano izquierda, se dio cuenta con horror de que todavía estaba sangrando, las manchas enrojecidas que produjo en las paredes dejaban poco lugar a la discusión. Al ver que el mundo se ponía patas arriba, cerró los ojos momentáneamente para controlar el equilibrio y buscó a tientas el camino hacia afuera, hasta encontrar finalmente la puerta. Vamos, Izuku, puedes salir de aquí. Al abrirlos de nuevo, una visión inquietante lo detuvo a medio paso. Los ojos dorados de Himiko mirándolo. Después de que Sakyou se despertó y decidió intervenir, Himiko también dejó el garaje. Habiendo casi soportado una paliza del vigilante, estaba segura de que solo se interpondría en su camino una vez que el prohéroe hiciera su entrada. Así, pensó que sería mejor si se quedara en el pasillo, cerca de la habitación de Izuku, aunque no estaba segura de por qué. Después de todo lo que ocurrió, matar al niño estaba lejos de ser un posible curso de acción, y mirarlo como si ella fuera un centinela tampoco tenía mucho sentido. Pero no podía obligarse a ignorar el hecho de que él todavía estaba allí. Ante ella, la batalla que seguramente definiría su destino y el de los villanos a su lado se desarrolló sin su participación. Atrás quedaba la fuente de gran parte de sus recientes alegrías y agravios, y pensó que no podría soportar enfrentarlo, no después de lastimarlo tan cruelmente. Himiko se sintió atrapada entre la espada y la pared, incapaz de elaborar un plan. Pero el universo no permitiría que eso siguiera así y, después de todo, Himiko tendría que hacer algo. Desde donde estaba, sus oídos captaron gruñidos de esfuerzo, extremadamente débiles y apagados bajo toda la lucha, pero estaban allí. Estaba acompañado por el distintivo tintineo del metal chocando con el metal, como si, por ejemplo, la hoja de un cuchillo hubiera golpeado la pata de acero de una silla después de cortar una cuerda. Tenía que asegurarse de no haber escuchado simplemente cosas, ¿verdad? Fue por eso que caminó de puntillas hacia la habitación, y por qué jadeó cuando una mano ensangrentada agarró el marco de la puerta para sostenerse, y por qué ahora estaba viendo de nuevo esos profundos ojos verde oscuro. En lo que a ella respectaba, sería mejor si Izuku y ella nunca se volvieran a ver. Un dios cruel y embaucador flotando en algún lugar del cosmos se rió profusamente ante esa afirmación. Himiko, murmuró Izuku, estupefacto. Izuku, respondió ella, igual de desconcertada. Después de que la conmoción pasó, Izuku frunció el ceño y su primer instinto fue sostener con más fuerza el cuchillo en su mano sana, pero luego recordó su conversación con el villano que llevaba gafas negras. Estaba enojado con Himiko. ¿Por qué? ¿Porque ella lo secuestró? ¿Porque ella lo estaba manipulando solo para tener una excusa para matarlo? Porque, como dijo el villano, temía por su vida y quería ver a su madre, e incluso a Olmig, otra vez. Porque la gente odiaba que la lastimaran. Pero claro, si estaba realmente furioso, debería ser contra sí mismo. Después de todo, ¿por qué la animó? Incluso después de descubrir que ella realmente no quería lastimarlo y se estaba obligando a hacerlo, él nunca se retractó de esas palabras. Él le dijo que soportaría cualquier cosa que ella le arrojara, ¿no? Y con la forma en que huyó, al diablo con sus sentimientos encontrados. Alguien todavía podría necesitar su ayuda. Al final, Izuku supuso que él tenía la culpa de su situación actual tanto como Himiko. Una parte de él, todavía demasiado pequeña para que él realmente la notara, notó que tal vez si no hubiera confiado tanto en la parte abnegada de ser un héroe, podría haber abordado la situación de manera diferente. Otro le dijo que nunca habría conocido a Himiko si no hubiera actuado como lo haría Olmigt. En cualquier caso, Izuku no tuvo tiempo de meditar sobre el asunto. Para sorpresa de Himiko, la mirada de Izuku se suavizó. Aflojó el agarre del cuchillo y lo colocó en el lado derecho de su torso, manteniéndolo en su lugar por la cintura de sus pantalones cortos. Le preguntó suavemente a Himiko. ¿Y ahora qué? Ella lo había estado mirando con recelo, pero al no encontrar ningún trasfondo de confrontación en su discurso, bajó la guardia un poquito. ¿Pero qué podría decir ella? Después de todo lo que había hecho, no había forma de pedir perdón, aunque sabía que él probablemente aceptaría una disculpa. Mientras el arrepentimiento y las palabras se acumulaban, formando un nudo dentro de su garganta, logró expulsar algo. Después de todo, si no era matarlo, y sabiendo que no había manera de que pudieran permanecer juntos, solo le quedaba una opción disponible. Te ayudaré a escapar. Los ojos de Izuku se abrieron como platos. ¿Hablas en serio? ¿Pero no me secuestraste solo para...?
Sí, sí, recuerdo muy bien lo que hice, lo interrumpió, poniendo los ojos en blanco, pero no tiene sentido mantenerte aquí. Y. Después de un largo suspiro, terminó su pensamiento, desviando su mirada mirando hacia el lado. No quiero que mueras o te lastimes. Resulta que a mí, me gustas demasiado para eso. Él sonrió ampliamente ante su declaración, pero luego su expresión se volvió seria. Con cautela tomó su mano con la herida. Ella quedó asombrada por el contacto e hizo una mueca ante la sensación húmeda que envolvió su palma, pero de todos modos encontró su mirada. Así que escapemos juntos, Himiko. ¿Qué? No puede ser real ahora mismo. Soy. Pero te hice todas estas cosas terribles. Te mentí, intenté manipularte, cortarte, ella sacudió vigorosamente la cabeza. No puedo ir contigo, Izuku. Himiko, nosotros. Quería discutir, pero ella lo tomó de la mano, interrumpiéndolo. No podemos hacer esto ahora, Izuku. Si quieres irte, tenemos que ser rápidos. Se mordió la lengua y permaneció en silencio por el momento, dejando que ella lo guiara, aunque pensó para sí mismo que no la soltaría tan fácilmente. Ella lo estaba conduciendo por el pasillo, en dirección al garaje, única manera de evitar tener que pasar por el vestíbulo de entrada, donde la lucha era fuerte. La niebla del extintor roto casi se había desvanecido, pero de todos modos no estaban allí para ver lo que estaba pasando. Ignorándolo, Himiko caminó penosamente hacia su destino. Pero, para su perjuicio, estaban a solo un par de pasos de la puerta abierta del garaje cuando un gran trozo de hormigón entró volando y chocó con la salida. Se pegó a las paredes, bloqueando la entrada, y el edificio tembló una vez más, aunque esta vez mucho más fuerte. Mierda, ahora no. Ella suplicó. Maldita sea, Sameada, ¿qué te dije sobre derribar los pilares? La voz incorpórea de Honoka seguida de otro temblor le dijo a Himiko todo lo que necesitaba saber sobre el estado actual de su entorno. Pensando rápidamente, se dirigió ahora en dirección opuesta, hacia las escaleras. Conscientes de que la gente empezaría a retirarse, no podían permitirse el lujo de dejar de moverse, ya que no podían ser detectados. ¿A dónde vamos? Cuestionó Izuku. Arriba. No podemos arriesgarnos a cruzar el pasillo, así que voy a romper una ventana o algo así, y luego podrás salir. Correcto, respondió simplemente. Ahí es cuando saldremos, Himiko. Cuando el último temblor disminuyó, la montaña de polvo que se levantó resultó ser demasiado para los combatientes. Dificultaba respirar o ver, por lo que la lucha llegó a un alto el fuego temporal y tácito. Concluyendo que su don ya no iba a ser efectivo, Shota salió del edificio a través de las puertas de vidrio rotas para recargar energías, llevándose el cuerpo de Sakyou con él. Al escuchar pasos detrás de él, Shota se giró rápidamente, pero bajó la guardia cuando apareció la figura del vigilante, el hombre sacudiendo sus hombros para quitarse el polvo. Tenemos que volver a entrar. El rehén todavía está allí. Lo sé, dijo Shota con los dientes apretados, escaneando el edificio que podría derrumbarse en cualquier momento. Mientras Shota medía sus probabilidades, dentro del pasillo, Honoka salió de la nube de polvo, tosiendo. Cayó de trasero junto a la puerta ahora obstruida del garaje, y observó por el rabillo del ojo a Magne y Sameada hacer lo mismo. Mierda, nosotros perdimos a Butcher, se lamentó Sameada. ¿Qué vamos a hacer? Seguro que están manteniendo cerrada la salida, y Sameada nos hizo un favor a todos y nos atrapó dentro, espetó Honoka, golpeando con enojo el bloque de concreto con una mano. Puedo quitar esa cosa del camino. No sirve de nada. El garaje no tiene salida en la parte de atrás, así que de todos modos nos emboscarían, señaló Magne. Fue entonces, buscando una solución a su alrededor, que Honoka vio una peculiar mancha roja en el suelo, cerca de un ascensor. Al ir tras él para investigar, notó que era parte de un sendero que se extendía hasta la habitación donde estaba Izuku, y se dirigió a los pisos superiores en la otra dirección. Al menos lograré algo hoy, concluyó Honoka, con una sonrisa optimista en sus labios, mientras se disponía a subir las escaleras, con sus ojos brillando con un tono azul. ¿A dónde vas? Preguntó Magne al ver a Honoka alejarse. Iré a buscar a Himiko y encontraré una salida a este lío. ¿De qué está hablando? Pensé que Himiko estaba en el garaje. Preguntó Sameada, con expresión sombría y confusa.
Si es inteligente, ya huyó, debería ir con ella, dijo Magne, sospechando de la actitud de Onoka, pero el edificio eligió ese momento para comenzar a temblar nuevamente, su integridad estructural en sus últimas patas, obligando a Magne a regresar al suelo. Incluso si tropezó cuando el edificio estuvo peligrosamente cerca de derrumbarse, Onoka siguió diligentemente el rastro de lo que concluyó que era sangre hasta el segundo piso, notando cómo había dado vueltas en el pavimento de abajo. Parece que están buscando una salida. Vio como no había señales de alguien con una herida sangrante en las escaleras que conducían al tercer piso. Estuvo segura de ello cuando el sonido de algo golpeando el vidrio templado llegó desde la habitación al final de un pasillo frente a ella. Vamos, rompe. Solo rompe. Y Miko rugió mientras usaba una silla de oficina para golpear una ventana tan fuerte y frecuentemente como podía, aunque simplemente no cedió. Izuku estaba a su lado, acercando su mano herida para detener el sangrado. No creo que esto vaya a funcionar, Himiko. Deberíamos ir a otro piso. Pero no podemos. Más alto y se vuelve demasiado peligroso para ti saltar. ¿Y quién carajo diseña un edificio sin salida de emergencia o escalera de incendios de todos modos? Alguien que no quiere que un sujeto precioso se vaya a menos que ellos se lo permitan. Himiko se apresuró a ponerse frente a Izuku y enfrentar a Onoka, cuyos ojos ya no brillaban, pero brillaban con picardía. Sostenía en sus manos una pequeña daga hecha de hueso, la única arma que pudo confeccionar en tan poco tiempo. Ella les estaba sonriendo. El tipo de sonrisa que Himiko conocía demasiado bien. De vuelta afuera, el preocupante movimiento del edificio llevó a Knuckleduster a instar a Erasereada a actuar. Vamos, no tenemos mucho tiempo. Su situación actual guarda algunas similitudes con otro incidente ocurrido muchos años antes. Los recuerdos de un viejo amigo se habían desbordado, golpeando la conciencia de Shota con la misma fuerza que un mazo en la nuca. Oboro. Pero ya no era un simple adolescente. Se había prometido a sí mismo honrar el espíritu de su amigo, así que, sin importar el peligro, sería fuerte y se diría a sí mismo que tenía lo necesario para salvar el día. Justo cuando estaba a punto de regresar al interior, se escuchó un fuerte estallido detrás de él cuando un objeto enorme se estrelló contra el suelo con un empujón más que suficiente para excavar en el pavimento. Cuando el humo se disipó, reveló que una persona gigante había sido responsable del cráter recién agregado al paisaje. La figura medía más de 2 metros de altura y su voz resonante envolvió el aire alrededor del héroe y el vigilante. No hay necesidad de temer, porque yo estoy aquí. Incluso si lo encontraba un poco vergonzoso, Shota tuvo que dárselo al hombre. Sus eslóganes estaban respaldados por su poder sobrenatural y su mera presencia confería a los demás una tranquilidad que no encajaba con sus circunstancias. Perdón por llegar tarde, al principio terminé en la dirección equivocada, explicó Olmig mientras salía del agujero en la acera. No llegas tarde. De hecho, llegaste justo a tiempo. ¿Cuál es la situación, Eraseread? Logré someter a uno de los villanos, pero los demás todavía están dentro y activos. Y aún no lo hemos visto, pero sé con certeza que el niño que estás buscando está aquí, agregó Knuckleduster. Olmig miró al hombre corpulento y enmascarado con cierta incertidumbre. Se agachó un poco y le susurró al oído a Eraseread. ¿Quién es? No recuerdo a ningún héroe con ese atuendo en particular. No te preocupes por él. Solo debes saber que está de nuestro lado, le aseguró Shota. Bien. Bueno, no deberíamos hacer esperar más al joven Midoriya. Seguiremos tu ejemplo, dijo Shota, preparándose. Solo apártate del camino, Himiko. La chica rubia cenicienta no respondió, simplemente dejó caer la silla y corrió hacia Onoka, saltando encima de una mesa de madera y luego una vez más, intentando conseguir suficiente altura e impulso para patear a Onoka en la parte posterior de la cabeza. Onoka simplemente se agarró la espinilla y giró, balanceándose y arrojando a Himiko contra una pared. Himiko gimió ante el impacto, que le dejó sin aire en los pulmones, y se deslizó al suelo en un estupor. Ahora, enunció Onoka, mientras sus ojos gravitaban del cuerpo de Himiko a la figura temblorosa de Izuku, ¿dónde estábamos? Izuku fue por el cuchillo que había guardado y apuntó con la hoja a Onoka, quien se burló de su intento de amenaza. ¡Oh, qué miedo! Riendo y carcajeándose, se acercó a él lentamente y decidió jugar con él un rato. Cortó perezosamente con su daga, con movimientos obvios y deliberados para permitir a Izuku evitarlos o bloquearlos.
Si él intentaba apuñalarla, ella podía leer fácilmente sus movimientos descuidados y no entrenados, y no tenía problemas para apartarse del camino. Me divertiré convirtiéndote en carne picada, proclamó alegremente. ¿Qué podemos hacer, Magne? Preguntó Sameada, desolado. Podéis empezar por rendiros, villanos. Magne tragó saliva, abrió mucho los ojos y notó a través de la nube de humo la alta silueta de nada menos que el No. 01 Proero corriendo adentro, flanqueado por 2 personas más bajas. De ninguna manera que él esté aquí. En un acto de desesperación, Magne comenzó a hacer malabarismos con tantos objetos de metal como pudo ver y los lanzó hacia Olmig, quien no hizo ningún esfuerzo por evitarlos. Todo lo que lo golpeara se doblaría o rebotaría, sin dejar rastro de lesión. ¿Dónde está mi gorilla? Exigió Olmig, su sonrisa característica contrastando con sus ojos serios y sus cejas fruncidas. ¿Era el fin de los villanos, o no? La cámara en un rincón estaba enfocada en el recién llegado. A muchos kilómetros de distancia, a salvo de cualquier peligro y de la intromisión de héroes molestos, un hombre vestido con un elegante traje había estado observando todo desde las numerosas cámaras aisladas instaladas dentro del edificio ubicado en Naruata. El ping continuo de un monitor a su lado contaba la historia de cómo se encontraba en una situación desesperada, incluso después de años de tratamiento y todas las peculiaridades curativas que pudo encontrar. Qué lástima. Había sido muy entretenido hasta ahora, pero mi viejo némesis tuvo que llegar y arruinar la diversión, ¿no? ¿Qué harás, All for One? Preguntó un anciano calvo, con anteojos redondos y una bata blanca de laboratorio sobre los hombros, que estaba monitoreando dicho equipo médico. No puedo permitirle tener la satisfacción de salvar el día una vez más, doctor. No solo eso, sino que no podemos darnos el lujo de renunciar a peones tan valiosos tan fácilmente. Me han demostrado su utilidad, y Shigaraki necesitará su ayuda. Chasqueó los dedos y una criatura hecha de humo violáceo oscuro, vestida como un mayordomo, se materializó justo a su lado. Se inclinó respetuosamente. ¿Usted llamó, maestro? Sí, Kurohiri. Quiero que te los lleves de inmediato. ¿Incluida la chica? No. Por mucho que su peculiaridad me interese, ha demostrado ser mucho más problemática de lo que vale. Solo nos traerá más dolores de cabeza en el futuro. Déjala en manos del destino. Por supuesto. ¿Y sobre Olmig? No creo que me deje trabajar imperturbable. El hombre se rió a carcajadas ante eso. Sí, tengo que estar de acuerdo contigo. Bueno, hay una contingencia en marcha. Esa base de operaciones había sido programada para demolición de todos modos, así que ¿por qué no acelerar el proceso? Kurohiri entendió lo que significaba All for One una vez que vio el botón rojo brillante que sobresalía de un control remoto en el regazo de su maestro. Ya veo. Como desee, maestro. Considérelo hecho. Excelente, Kurohiri. Ahora vete, tienes lugares a donde llegar. Kurohiri desapareció en un portal. All for One esperó hasta que Olmig estuvo justo debajo de las columnas de soporte para darle a conocer su plan, haciendo clic en el botón rojo. Ahora veamos cómo logras salir de este aprieto, querido amigo. Las explosiones envolvieron los cimientos del edificio, derribando todos y cada uno de los pilares restantes en secuencia. La onda de choque de las explosiones arrojó a Eraseread y Knutleduster hacia atrás, ya que solo Olmig podía resistirlos solo por puro poder. Maldita sea. Cualquier esperanza de terminar con esto rápidamente se esfumó. Pensó Toshinori, sintiéndose desesperado. Olmig, pensando rápidamente, corrió debajo de una de las columnas y se colocó entre el espacio que la separaba del suelo. Al igual que Aglas, se encargó de sostener toda la estructura sobre sus hombros, durante el tiempo que fuera necesario. Lo estabilizó un poco, pero la caída fue inevitable. Tuvieron minutos, en el mejor de los casos, antes de que todo se derrumbara. Eraseread y el otro, vayan a buscar al joven Midoriya. ¿Estarás bien? Estoy bien. Solo vete. Los hombres corrieron adelante, confiando en Olmig y listos para acabar con los villanos restantes lo más rápido posible para rescatar a Izuku. Con el objetivo más grande y peligroso preocupado, Kurohiri tuvo rienda suelta para entrar y llevarse a Magne y Sameada. Eraseread quedó momentáneamente estupefacto mientras veía a los villanos desaparecer en el éter, y Knutleduster recordó haber visto una peculiaridad similar hace mucho tiempo, en cierta mascarada subterránea. Él se burló, muy consciente de la implicación.
Solo para asegurarse, Shota miró hacia donde había dejado el cuerpo de Sakyou, solo para ver que este también había desaparecido. ¿Desaparecieron? Se han ido, Eraser. Encontremos al chico y salgamos de aquí. Izuku estaba encogido en el suelo, Onoka se elevaba sobre él con una sonrisa asesina bailando en sus labios. Le habían quitado el cuchillo de la mano de una patada y había terminado en algún lugar debajo de la mesa. Se acabó, mi querido Izuku, anunció alegremente, lamiendo maniáticamente la hoja de su cuchillo de hueso. Ella hizo un movimiento de puñalada e Izuku cerró los ojos, esperando su inevitable muerte. Sin embargo, en lugar de que una espada lo atravesara, se encontró con sonidos de lucha. Al abrirlos de nuevo, vio que Himiko estaba discutiendo con Onoka sobre quién controlaría el cuchillo. ¿Qué carajo estás haciendo, Himiko? Onoka se burló. Te dije que no dejaría que lo lastimaras. Himiko mordió a Onoka en el antebrazo y no la soltó, incluso cuando la mujer la golpeó repetidamente en las costillas. Mientras intentaba desenredarse, retiró un puño y golpeó a Himiko en un lado de la boca. La niña cayó al suelo con un gruñido, justo al lado de la mesa. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hicimos por ti. Onoka gritó mientras miraba con odio a Himiko. Cállate, Onoka, respondió Himiko, acariciando su mejilla con una mano y palpando discretamente el suelo con la otra para encontrar el cuchillo que Izuku había dejado caer. ¿No querías cambiar la sociedad? ¿Ser alguien que pudiera usar tu don cuando quisieras, sin prejuicios? ¿Eh? Yo solía. Onoka dirigió su mirada hacia Izuku. ¿Realmente te cambió tanto? ¿Esta pobre excusa de hombre? Himiko tuvo que ocultar su emoción cuando sus dedos finalmente tropezaron con la empuñadura de la espada y la escondió detrás de su espalda. Ella se levantó y estuvo una vez más frente a Izuku para protegerlo. ¿Quién eres tú para pensar que me conoces tan bien? Por lo que te importa, conozco a Izuku desde hace más tiempo que tú a mí, provocó Himiko. ¿Entonces el hecho de que lleváramos la misma vida no significa nada? Ya no. Onoka gruñó, más que furiosa. ¿Dónde está la chica asesina con la que me hice amigo? Bueno, supongo que puedes considerar muerta a esa chica, Onoka. Furiosa, Onoka estaba demasiado cegada por la ira para darse cuenta de que Himiko estaba armada. Sin embargo, intentó comunicarse con la chica por última vez. ¿Eres consciente de que eso te convierte en nuestros enemigos? ¿Incluido Magne? Himiko respondió sin dudarlo. Sí. Onoka se burló, sin querer creerlo, pero sabía que la chica hablaba completamente en serio. Que así sea, Himiko. Pero no dejaré que te salgas tan fácilmente. Onoka extendió un brazo para empujar a Himiko a un lado y matar a Izuku, pero la niña sacó el cuchillo escondido y lo enterró en el estómago de Onoka. Sorprendida, Onoka tropezó hacia atrás y soltó su daga de hueso, y sostuvo la empuñadura con ambas manos, su visión borrosa por el dolor. Respirando aliviada cuando Onoka se arrodilló, Himiko se giró para ver cómo estaba Izuku. ¿Estás bien? ¿Te llevó a alguna parte? Preguntó mientras tanteaba para asegurarse. No estoy bien. Bien, eso es, bueno. Sus miradas se encontraron una vez más, y pudo haber sido la adrenalina combinada, el alivio de deshacerse del peligro inmediato, todo el dolor y sufrimiento que habían soportado, o todo combinado. Sus sentimientos hablaban por sí solos. Cerraron los ojos y se inclinaron para besarse. Deberías haber ido a matar. Un sonido sordo y pesado perturbó el aire. Himiko jadeó sobre los labios de Izuku y saboreó la sangre en su lengua. Su propio. Sus piernas cedieron, e Izuku tuvo que sujetarla para evitar que Himiko cayera al suelo inerte, como una marioneta a la que le cortaron los hilos. Solo entonces se dio cuenta de la espada que sobresalía de su espalda baja. Himiko, no. Gritó desesperado, mientras intentaba mantenerla firme. Duele. ¿Por qué hiciste esto? Exigió Izuku, la ira llenando su mente mientras miraba a Onoka, que tenía una mano sobre su herida. Se lo tiene merecido por arruinar mi chaqueta. Las explosiones provenientes de abajo sacudieron todo el edificio, y comenzaron a aparecer numerosas grietas en las paredes, el piso y el techo, y comenzaron a desprenderse pedazos de concreto sobre ellas. Un portal negro apareció al lado de Onoka y, ya familiarizada con su naturaleza, caminó dentro de él, sin dedicarle una última mirada a Himiko.
Izuku vio desaparecer a la mujer, pero su atención volvió completamente a Himiko, quien comenzaba a perder el conocimiento y tenía los ojos desenfocados. No. Quédate conmigo, Himiko. No le quedaban fuerzas para moverse y resultó ser demasiado pesada para que la cargara un Izuku cansado. Para protegerse de los escombros que caían, Izuku se arrastró debajo de la mesa de madera, teniendo cuidado de no tirar de la daga mientras arrastraba a Himiko con él. Ella, ¿se ha ido? Dijo débilmente. No hables, Himiko. Voy a buscarte ayuda y saldremos de aquí juntos. Le acarició la mejilla, tratando de tranquilizarla, pero estaba llorando. Ella sonrió y tomó su mano suavemente con la suya. Me encantó conocerte, Izuku. Solo desearía que pudiéramos estar juntos. La estructura ahora temblaba como si estuviera hecha de gelatina y el colapso se intensificó. Lo haremos. Te lo prometí, ¿recuerdas? ¿Y cumpliste tu promesa? Todavía no. Solo una vez que estemos a salvo, todo estará bien. Tragó fuerte y respiró profundamente, encontrando difícil mantenerse despierta. Ella besó suavemente la parte superior de su mano. Al menos así yo, no volveré a lastimar a nadie nunca más. No digas eso. No te dejaré ir. Solo espera, por favor. Una enorme losa de hormigón se estrelló sobre la mesa, rompiéndola por la mitad. De repente, Izuku fue empujado violentamente hacia atrás, un instante antes de que el lado bajo el que se encontraba fuera aplastado por los escombros. Al controlar su entorno, Izuku descubrió que estaba sobre los hombros de alguien. Un hombre vestido de negro y con una extraña bufanda blanca en el cuello estaba arrodillado junto a Himiko. Rápido, borrador. Instó Knuckleduster. El héroe descubrió que una parte del techo había caído sobre las piernas de Himiko, atrapándola en su lugar. Intentó levantarlo, pero su tamaño y peso resultaron ser demasiado. Solo alguien como Olmig podría levantarlo y liberar a Himiko. Pero Olmig no pudo dejar su puesto de abajo, lo que obligó a Eraseread a llegar a una conclusión desolada. Otra vez no, pensó Eraseread. Borrador. Ella está inmovilizada. ¿Y? No tenemos tiempo suficiente para liberarla. Knuckleduster apretó uno de sus puños y apretó los dientes. Entonces vamos. Izuku no podía creer lo que estaba escuchando. Espera. No podemos dejarla. Tenemos que sacarla. Shota le dio unas palmaditas reconfortantes a Himiko, apenas consciente, en la parte superior de su cabeza. Le ardían los ojos, y no se debía al uso excesivo de su don. Lo siento muchísimo, chico. Ella le sonrió. No te preocupes. Solo, sálvalo. Él le sonrió con tristeza y luego se levantó y salió corriendo. Izuku no lo estaba permitiendo. No. Déjame ir. Necesita nuestra ayuda. Lo siento, murmuró Eraseread mientras pasaba junto a él. No. Golpeó la espalda de Knuckleduster con los puños cerrados tan fuerte como pudo, pero el hombre no se movió. Himiko. Gritó, alcanzando ella con una mano, las lágrimas corrían por sus mejillas pecosas. Pero se iban. Himiko. Seguía sonriendo mientras veía cómo el vigilante llevaba a Izuku a un lugar seguro, satisfecha de hacer algo bueno por primera vez en su vida. En sus últimos momentos, su vida no pasó ante sus ojos. No hay recuerdos de su abuso, ni de su miserable vida como villana. La visión de un Izuku sonriente, que acababa de salvarla de un villano hecho de lodo, era lo único que tenía en mente mientras una montaña de escombros se derrumbaba sobre ella.
La encontré. Ella, tiene pulso. Aún respira. Bueno gente, ese fue el capítulo número 18, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.